Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, profe. Bienvenidos a Magical Planet, el segmento donde vamos a aprender los misterios de la flora y fauna animal y su eterna reproducción. ¿Cómo le va, Palomo? Muy bien, gracias por invitarme a la clase. Usted a partir de hoy Es un oyente, ¿no? Sí. está cursando libre, pero los jueves le voy a tomar lesión. Perfecto. ¿Le parece? Muy grande, ¿no? ¿Eh? Gracias por la oportunidad. Vos te la mereces. Chicos, hoy vamos a aprender brevemente sobre las libélulas. ¿Qué son las libélulas? No, libélulas. Correcto, más conocida como los alcauciles. ¿Cómo? No, como alcauciles. Aguaciles. Los aguaciles, ¿vieron que son como esos mosquitos gigantes que andan aleteando que vienen? Que vienen cuando está por llover. ¿Cuándo vienen? Máquinas de amar. No. ¿En el aire? Máquinas de amar en el aire. Uf. Como azafatas, como las azafatas. Si ustedes están a los bordes de los ríos, de los lagos, van a escuchar un zumbido y como unos choques, porque los machos combaten en el aire por No. la hembra y combaten a muerte. ¿Y con las alas? ¿Con los palos? Se topetean, ala, colazo, cabezazo, ¿qué te pasa? ¿Qué esas mías? Mirá esta libélula, qué gordita que está. ¡Qué cola larga que Bueno, tenés! uy, me miró a mí. Sí. ¿Cómo mata una libélula? No tiene aguijón, no tiene nada. Matan a golpes, se matan a troncazos, porque vos la ves así, fortuda, pero son débiles, porque son cascaritas, pero son débiles en ese punto, porque después tienen un aparato reproductor impresionante dividido en 3 sectores. A ver. Imagínense que Carlos es libélula. Sí. Entonces, vamos a hablar de el pitito de Carlos, que está dividido en varias partes. Imagínense que en la punta del pitito de Carlos tiene pinzas, tenazas. ¿Para qué? Para sujetar a la hembra mientras le hace el amor. Para, ¿y en el pito, del pito le salen las tenazas? Le sale la tenaza, hay foto, pónganla. Después, ese también funciona como un perno, tiki tiki, pero ¿El no es, pito? claro, pero no es el que eyacula. Porque el que larga a los pibes, imagínense que a Carlito le salen los pibes del pupo. ¿Ok? Entonces es así. Es Carlito, mientras está amando con la Barbie, antes de todo dice, uy, voy a amar con la Barbie. Se hace una tota y Pico se deja del los oro. pibes en el pupo. ¿Por qué se deja los pibes en el Pues hace en el una pupo? tota. Porque eyacula por el pupo, porque está naturalmente dividido así. Es el miembro. Yo estaba pensando en la hora, perdóneme, Sí, yo profesor, también, yo también. no estaba atenta. Yo también. Me hacen señas y me Yo pongo también, estamos desatenta. parados. Te lo hago rapidita. El miembro es uno que hace de pistón, pero ese no escupe los pibes. Los pibes ya vienen escupidos de antes Pero del ese pupo. que hace de pistón, Sí. porque digamos, ese pistoneo, Sí. esa fricción es para el goce. ¿La libélula goza? La libélula no solo es el pistoneo qué para el pregunta, goce, señor sino es el presidente. pistoneo para sacar los pibes del anterior. No, es que estaba riendo en realidad. ¿Por qué el cuerpo humano y el pilit del humano tiene esa forma de cabecita de hongo? ¿Usted se piensa que es casual? No, Qué linda. pensamos que es lindo Porque para jugar. mientras introduce la parte cabezona, que es la que vuelve, saca lo que había. No siempre saca, porque a veces yo conozco una prima que tuvo un nene chinito y el marido no es chino. No sacó. El chino negro. No pudo sacarle, no le barrió No, todo con la El cabeza. chino negro. Voy a resumir porque ya viene. No, no me resuma, ahora la esperamos, porque es muy interesante. Es para que el pito ponga los pibes en la libélula Barbie, tiene que venir la libélula ya eyaculada un instante antes. Entonces, como viene con los pibes, con el puré en el pupo, el pibe a la hora de ponerla, saca cucharada de puré y va, Y manda con el pistón. y va con la cuchara ya puesta. Se Entonces madurna el dice, pistón. a ver, le hace avioncito, a ver, abre la boquita, plum, y tuqui, 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 y a la vez con la parte del otro la sujeta del cogote. Es un ¿Por qué arma ¿Por qué se sofisticada. querría ir ella? Porque lo hacen en el aire. Volando. Ah, Tiene para que que no se le vuele tiene que nada más. agarrarla. Es como una mina muy flaquita que se te vuele. Esa sería eso. Negra, ¿de dónde te pensás vos que sale la forma del corazón? Porque nuestro corazón no tiene formita así como todos sabemos emoji corazón. Son dos libélulas haciendo el amor, enganchadas. Cuando vos ves... Forman un corazón. Es un romántico el profesor. Además, te digo, Sí. en vez de escupir los pibes, tengo puré. Que la saca del pupo, que la emperna llena de puré.
puré, es poesía pura. Sí, No es poesía, no porque sé si puré, poesía. la verdad que me dio impresión. Es puré pura. Entonces, cuando vean dos libélulas haciéndose el corazón, sepan que el macho se combatió antes, sepan que el macho ya vino escupido, sepan que el macho la abraza del cogote y sepan que el macho ahora quiere un recreo. Sí. No, así es así. No tenés tampoco recreo.